Buenos días y buenas tardes. Hoy somos muchísimos los que vamos a acompañar a Ana Elena Rivera en esta club de lectura, esta celebración con los lectores por la publicación de La Niña del Sombrero Azul. Digo buenos días y buenas tardes porque hay invitados, nos estáis acompañando desde todas las partes del mundo. O sea, sé que veis, ahí nos saludan desde Buenos Desde Aires a Buenos través del Aires. chat, desde Baracaldo, desde Argentina. Sabemos que hay mucha gente desde España, pero también nos acompaña Nana desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Honduras, desde muchísimos países de Latinoamérica, que os enviamos un abrazo enorme. Yo soy Ana Caballero, editora de Grijalbo. He tenido el placer de acompañar a Ana Elena en esta aventura que ha sido La Niña del Sombrero Azul y que por fin está llegando a vuestras casas, que es lo más importante para nosotras, ¿verdad, Ana? Hombre, por supuesto. Bueno, buenas a todos. Qué pasada. Bueno, agradeceros muchísimo la acogida que le habéis dado, tanto en España como en Argentina, en México, bueno, en todos los países, a las herederas de la Singer y bueno, pues esperando que la niña del sombrero azul os enamore muchísimo más todavía. Hoy queremos celebrar la publicación de La Niña del Sombrero Azul con todos vosotros. Os animamos a compartir preguntas, comentarios, dudas. Ojo que hay algunas personas que nos han dicho que no se lo han leído todavía, así que no vamos a hacer spoilers, pero todo lo que podamos comentar, charlar con vosotros, tanto Ana como yo, estaremos encantadísimas. Sabemos también que algunos de vosotros nos habéis dejado algunas preguntas, así que se las formularé a Ana y por supuesto lo dicho, si queréis dejarnos algunos comentarios, yo se las iré compartiendo a Ana también para que sea una charla participativa, para que nos sentamos todos cómodos y que podamos aprovechar estos minutos que Ana nos va a regalar y en los que vamos a poder comentar esta novela, este novelón maravilloso que es La Niña del Sombrero Azul. Ana, una de las preguntas que más me han repetido ha sido ¿en qué te inspiraste para escribir esta historia? Bueno, pues bueno, esa es fácil. La verdad es que toda la novela está inspirada en pequeños sucesos reales. Todo es ficción histórica, las protagonistas nunca existieron y sus vidas tampoco. Pero en cambio, todo lo que pasa en sus vidas, o casi todo, alguna vez le pasó a alguien. Y ese era la gente de la que se hablaba en el taller de costura de mi tía. Yo, bueno, pues tenía una tía que era la hermana mayor de mi madre, de soltera, y yo no tuve abuelos, ¿no? Y bueno, para mí, mi abuela de siempre fue ella. Mi madre iba a coser con ella, y allí en el taller de costura de mi tía Luz, pues se juntaba muchísimas mujeres, porque lo primero porque ella tenía aprendices, lo segundo porque luego iban las clientas a probar, porque iban algunas pues vecinas a que las ayudara, porque tenían que cortar una tela pues muy delicada, porque iban a hacer, yo que sé, un traje de bautizo para el nieto, lo que fuera. Y luego porque las vecinas y las amigas que tenían que coser en su casa, pues acordaros, ¿no? De aquella, os estoy hablando de los años 70, los años 80 se hacía muchísima ropa en casa, porque todavía no había prêt-à-porter. Entonces, como tampoco había televisión, no era como ahora que hay Netflix y de todo, ¿no? Había la uno y la 2 en España, pero que durante casi todo el día no se emitía programación. Entonces se bajaban al taller de mi tía, porque allí, pues bueno, pues siempre había cháchara, había café recién hecho y era mucho más divertido que estar sola en casa cosiendo y escuchando la radio. Y cuando se juntaban allí tantas mujeres que empezaban a hablar, 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 y tan pronto pues contaban historias de lo que les había pasado el día anterior o que se habían encontrado no sé quién o si el hijo estaba estudiando o se ponían a hablar de cuando la guerra, de cuando la posguerra, de los años 70, de los que habían emigrado, bueno, hablaban de todo y ya os podéis imaginar, hablaban de ellas, de la gente que conocían, algunos yo también los conocía y hablaban de todo el pueblo, ¿no? De muchísima gente, pues que yo no tengo ni idea, ¿no? Nunca supe quiénes eran y contaban historias que a mí me impactaban, ¿no? Supongo que precisamente fueron las que se grabaron en mi memoria, ¿no? Esas que me impactaron y muchas de ellas están plasmadas en La Niña del Sombrero Azul y forman la vida de Manuela y el resto de las protagonistas que la acompañan a lo largo de su vida.
Me imagino que muchos de los que nos están escuchando y viendo ahora mismo y que os saludamos y repito, podéis poner algunas preguntillas por el chat, deben estar recordando estos momentos de infancia. Yo misma lo recuerdo, ¿no? De las abuelas, las madres cosiendo, contando, explicando esas pequeñas historias que forman también parte de nuestra vida y de nuestra historia. Una de las características de tu narrativa y de lo que más nos gusta es cómo entremezclas eso que denominan a veces la pequeña historia, no sé si es el mejor adjetivo hablar de pequeñas historias, ahora nos lo contarás, y la gran historia, esa que se escribe en mayúscula, ¿no? Y que es la que vemos en las radios, en las televisiones, en los libros de texto, ¿no? De historia. Precisamente la novela, en la primera frase ya se ve esa narrativa tan peculiar y tan singular tuya, que es mezclar esa gran historia con esa pequeña historia, ¿no? Porque Manuela nace el día que se hunde el El Titanic. Titanic. Entonces, esa maravillosa mezcla, ¿por qué te surge, ¿no? ¿En qué momento decides esa formulación, ese rendir homenaje a esas mujeres a través de las pequeñas historias? Pues mira, porque la gran historia, ¿no? Esa que dices, la que se escribe con mayúscula, ¿no? Como bien dices, que se estudia en el colegio, esa, bueno, pues es la historia que todos conocemos, ¿no? Pero a mí lo que me interesa contar, es cómo toda esa gran historia afectaba a la gente de a pie, a la gente como mi familia, ¿no? Que nunca va a aparecer en esos libros porque no hicieron nada, ¿no? Para pasar esos libros. Y en cambio yo creo que eran mujeres bueno, y hombres, ¿no? Que fue una generación, en concreto esta, la que vivió su vida durante el siglo XX, fue una generación muy heroica, ¿no? Y que, bueno, pues que empezaron sus vidas en una época en las que no había ni zapatos, que es que los zapatos eran de cartón, que no andaban, vamos, los guardaban para los momentos especiales porque se deshacían al andar. Y terminan el siglo, pues, pues temiendo el efecto 2000 o no temiéndolo ya, ¿no? Pero vamos, usando el teléfono móvil, con las televisiones privadas y, pues, yo qué sé, con todos los electrodomésticos en la cocina y una situación de abundancia que no vivieron en las primeras décadas de su vida, ¿no? Al contrario, vivieron hambre, vivieron penurias, vivieron escaseces. Todo este hambre, todas esas penurias tuvo que ver con la historia en mayúsculas, ¿no? Entonces, al final, lo que me gusta ir haciendo es, bueno, en el mundo pasaba esto, ¿no? Digamos como que estos eran los titulares del mundo. Y esto era lo que pasaba en mi familia o en la vuestra o en la de cualquiera, ¿no? Porque al final esta historia, yo que pues como os decía, es una historia de ficción, pero yo creo que mucha gente va a reconocer la historia de sus familias, de sus abuelas, incluso de sus madres, de sus bisabuelas, Totalmente. en ella, ¿no? Porque es la vida de la gente corriente, ¿no? Que hacía verdaderas heroicidades por seguir adelante, por sacar a los suyos, ¿no? Que mientras todo eso pasaba en el mundo y ellos no tenían ninguna capacidad de decisión. Eso por un lado, y luego por otro lado, es una historia larga en el sentido de que recorre todo el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy enmarcando un poquito, ahora estamos aquí, ahora estamos allí, ¿no? Sin grandes descripciones, porque es suficiente, pues eso, para mí, ¿no? Por lo menos, es el día que se hunde el Titanic, nace Manuela, la protagonista de la historia, porque ¿para qué vamos a contar más? Ya todo el mundo sabe lo que pasó con el Titanic, ¿no? Pero sí que vamos teniendo la referencia de la Guerra Fría, de cuando llega el hombre a la luna, de cuando se lanza el Sputnik, de por supuesto la Segunda Guerra Mundial, de cuando Hitler invade Rusia, de los niños de la guerra, bueno, pues de todas estas cosas que era lo que pasaba en el mundo en cada una de las décadas que va recorriendo la novela. Justamente Lorena de España nos preguntaba, decía, la novela está ambientada en el verano de 1929 y abarca un siglo convulso de la historia de española. ¿Cómo investigaste y te sumergiste en este periodo histórico para dar vida a la narrativa de manera auténtica? Bueno, pues mira, yo no sé, esta novela tardó en escribirse pues entre 15 y 16 meses. Claro, siempre tienes una documentación previa hecha, ¿no?
pero luego, en realidad, tú según vas hablando, o sea, vas escribiendo, vas pensando lo que ocurre, vas documentando, ¿no? Es un proceso que es continuo, es casi es inherente, ¿no? Tanto escribes una frase como estás buscando documentación, porque precisamente porque está tan pegada esa narración a la realidad, a lo que ocurría en ese momento, todo es cierto, porque claro, es muy fácil, pues eso, saber cuándo llegó el hombre a la luna, yo qué sé, o que aparezca la muerte de Freddie Mercury, y eso te metes en Google y te aparece el día exacto que murió Freddie Mercury, la hora y quién estaba, ¿no? Pero todo lo que aparece en la novela, toda la ambientación es real. Es decir, si ellos en los años 50 se van a un cine de Madrid a ver una película gigante o lo que sea, es porque en ese momento en la cartelera de ese cine de Madrid o de donde sea, están poniendo esa película, ¿no? Porque al final va a haber lectores que hayan vivido esa época, ¿no? Es lo que tiene el siglo XX, que al final es reciente y, hombre, es difícil acordarse de lo que había en la cartelera, pero si queremos realmente replicar la vida de la gente corriente, tiene que ser así, ¿no? Y así es el proceso, pues el proceso continuo, forma parte, digamos, la búsqueda de documentación de la propia escritura. Y luego hay otra cosa, y es que como cuento historias que en realidad sí que sucedieron, ¿no? Esos pequeños sucesos, bueno, pequeños y muy grandes, sucesos reales, claro, pensar que los recuerdo de cuando era niña, de cuando era adolescente, de cuando era joven. Pero de eso ya hace muchos años, yo ahora tengo 51, ¿no? Y mi tía cerró el taller pues cuando yo tenía veintitantos o 30 años. Entonces, claro, los recuerdos también te pueden jugar malas pasadas. Entonces, cada cosa que cuento en el libro tengo que contrastar que eso realmente pudo ocurrir tal como yo lo recuerdo en la época que yo recuerdo que ocurrió. Y a veces, ¿qué pasa? Pues que quiero meter un suceso porque me parece súper interesante y que encaja fenomenal con la vida de los personajes y no lo puedo contrastar y entonces toca borrar. Porque efectivamente la novela tiene que ser una foto, ¿no? Una foto o una narración en la que todos podamos encontrarnos. Había también, Ana, muchas preguntas, por ejemplo, Sara, pero también había otras personas que nos preguntaba, Sara de México nos preguntaba, ¿cuál era tu proceso para escribir? Nos has estado explicando la parte documental, pero a la hora de escribir, ¿qué rutinas o qué proceso llevas? Bueno, pues, me gustaría deciros que soy superordenada escribiendo, pero mentiría, no es real. No soy nada ordenada. Yo sé más o menos qué es lo que quiero contar y a dónde quiero ir, pero yo no uso una escaleta, no estructuro los capítulos, o sea, me dejo llevar. Claro, lo bueno de todo eso es que nunca tienes el síndrome este del folio en blanco, porque yo me pongo delante del ordenador y empiezo. Las cosas malas, que se borra mucho, y que luego, pues que de lo que yo pensaba contar, hay veces que me encuentro que la novela se ha ido por otro sitio y sobre todo que los personajes han cobrado vida propia. Entonces, Están claro, vivos. tú empiezas con un personaje el día que nace, ¿no? O lo coges, bueno, empiezas a ponerlo a actuar, pues cuando tiene como este caso Manuela y Alexandra, 17 años, y empiezan a vivir una vida. Entonces, cuando tienen 30 o tienen 40, ya tienen una personalidad. Entonces no les puedes poner a hacer cualquier cosa, porque tienen que hacer cosas que haría Manuela y Alexandra tiene que hacer cosas que haría Alexandra y así con todo el resto de los protagonistas. Por supuesto, teniendo una evolución, pero no van contra sí mismos, ¿no? Entonces ese es mi proceso, ¿no? Es hablar muchísimo con los personajes, aparte de la parte de la documentación, de lo que quiero meter, de cómo quiero hilar sus vidas, pero hablo mucho con ellos, ¿no? Yo sé que esto a lo mejor me hace parecer bueno, pues que necesito un poco más de cordura, pero lo cierto es que es lo de, ¿y ahora qué hacemos, Manuela? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo reaccionamos? ¿Y ahora qué opinas, no? Y esa vivencia, ¿no? También hace que los personajes sean reconocibles más como personas, ¿no? Que como personajes de ficción.
Estoy segura que todos los que nos estáis escuchando estáis afirmando en vuestras casas, así los que estáis leyendo a Ana Elena, porque realmente los personajes de Ana se sienten muy, muy vivos. No me extraña que sintieras que cobraban vida y se te revolvían, se te revelaban, porque así nos los has hecho llegar de vivos, de redondos, y así nos has apasionado. De hecho, Jackie dice: Mm. Las herederas de la Singer y la niña del sombrero azul son esos libros que quedan grabados en el corazón. Las vivencias de Manuela y las de Alexandra son las de muchas mujeres en muchas partes del mundo. También Mirta, que acaba de llegar, bienvenida, dice: estoy muy enganchada con tu libro. Lorena también dice que son maravillosos. Y una de las preguntas que nos lanzaba Luisa era, ¿por qué elegiste Manuela como nombre para la protagonista? Bueno, mirad, yo lo que hago es que como quiero contar eso, pues la vida de personas reales, en realidad lo que hago es buscar en la década en la que nace cada personaje y el lugar en el que nace, los nombres más comunes que se pusieron en esa década. Esto es una información súper fácil de buscar. Cualquiera, tú tecleas y hay un montón de páginas que te pone pues, de 1900 a 1910, en la década, en los 10, en los 20, en los 30. Eso sí, por las zonas, ¿no? Y ahí, pues bueno, miro el nombre que me llama y aparece. Entonces, por ejemplo, Manuela se llama Manuela, era un nombre muy, muy corriente en la década en la que ella nace, ¿no? Alessandra, es que hay que pensar que venía de familia, ella viene de familia portuguesa, ¿no? Que la madre es portuguesa y por eso se llama Alessandra, que aquí nos puede resultar muy exótico, pero en Portugal pues es tan común como aquí puede ser el Ana o el María, ¿no? Incluso Telva, ¿no? Que me preguntan en muchas presentaciones, pues mira, os cuento, mi padre tenía dos tías, por ejemplo, uno por parte de padre y otro por parte de madre, que se llamaban Telva, porque en Asturias en aquella época era un nombre muy común, que es donde nace Telva. Es verdad que las llamaban Telvinas, como llama Manuela la madre. La mujer de mi tío tenía una hermana que también se llamaba Telva, Telvina. Es un nombre que ahora pues no se usa mucho, pero que en su momento fue un nombre muy común. Y así es como lo hago. Busco en estas páginas y el que me llama, además siempre lo hago así, entonces tengo que escoger nombres que no haya usado antes. Y el que me llama más la atención lo escojo. Alguna vez, incluso, o sea, los cojo normalmente de los 10 primeros. Alguna vez llego hasta los 20 primeros, pero es extraño. Normalmente en los 10 primeros ya aparece. Y así llego, Manuel. Bueno, nos cuenta Raquel, dice: mi abuela, 95 años ahora mismo y de la zona de Elena. Se llama Manuela. Pues Raquel, le enviamos un abrazo Un enorme a tu abrazo abuela. enorme. Seguimos con más preguntas. Una muy curiosa que sé que te va a hacer sonreír. Nos la manda Regina. ¿Por qué es azul el sombrero? ¿Por qué no de otro color? Sabía que Bueno. te iba a hacer sonreír. Sí, sonrío. No tiene ninguna connotación de ningún tipo, solo es que es el color favorito de mi hijo, que tiene 7 años. Y entonces se lo puse azul. Bueno, nos hablan justamente qué libros más tiernos, ahí se nota tu corazón en todo lo que escribes. También nos dicen: me lo leí del tirón, como todos los demás. Orgullo de amiga, te quiero. Esto es Oh, alguien cercana. sí, pero no vemos el nombre. Seguimos con más preguntas por el chat. Nos estáis preguntando sobre el género. Antes que preguntarle sobre si va a escribir, si va a volver sobre el género, es si está pensando en alguna otra novela, que me imagino que sí. No sé si nos va a revelar mucho. Bueno, estoy pensando, hasta ahí puedo Está ahí leer. pensando, Sí, está tengo, pensando. porque hasta que no me pongo a escribir, por lo que os decía en mi proceso, lo que tengo son muchas ideas que bullen en mi cabeza y que voy apuntando, pero no sé cuáles. Voy apuntándolas, de hecho me las envío por email cuando se me ocurren, porque igual se me ocurren en el momento más inesperado. Entonces me las voy enviando por email, las voy apuntando, las voy guardando todas en una hoja Excel y a ver qué surge después de eso. Me imagino Ahí que ahora que estoy. no estás escribiendo, seguramente estás leyendo, porque los escritores leen muchísimo. Y justamente Vero nos está preguntando desde Argentina: ¿qué te gusta leer?
Uy, me gusta leer muchísimas cosas diferentes, pero bueno, yo no sé si sabéis, a mí siempre, mi profesor, que vamos, el profesor que más me impactó de los que tuve en esto de escritura, siempre me decía que mientras estaba escribiendo de un género, no leyera de ese mismo género, para no con sobre todo, pues, si es eso, si es histórica, no en la misma época, o sea, podría leer en el Imperio Romano, pero no ahora, ¿no? Entonces, cuando no estoy escribiendo, aprovecho para leer eso que no puedo leer cuando estoy escribiendo. Y ahora, por ejemplo, cuando escribo, pues a lo mejor me apetece más leer, pues, policíaco, que yo siempre he leído mucho policíaco y sigo leyendo. Y eso, y ahora, pues ahora estoy leyendo a tope, pues a otras compañeras y compañeros del mismo género. Si queréis os cuento lo que leo, pero vamos, eso ya como ahora estoy con 2, estoy con una Dinos, policíaca dinos. y con una, bueno, no sé si es del mismo género, pero que también está ambientada en el siglo XX, esta en concreto en la Segunda Guerra Mundial. Ay, qué bien, qué bien. Seguimos con las preguntas que nos llegaron. Por ahí también nos van preguntando sobre tus novelas anteriores, que como Ana decía, también exploró el campo de la novela negra. Nos pregunta Mauricio desde Honduras. Un saludo a todos los lectores de Honduras. Como dice, ¿cómo una escritora supera el reto de superar a su anterior novela? Y en este caso era difícil porque mira que Las Herederas nos maravilló a todos. Nos pregunta eso, ¿cómo una escritora supera el reto de su anterior novela? Y dice, ¿cómo hace también para compaginar la escritura con la vida de familia, hijos, con el devenir de la vida, ¿no? Claro. Pues mira, ¿cómo hace para superar? Yo es que eso no me lo planteo, ¿no? Entonces yo tengo un propósito que es por el que escribo, ¿no? Quiero lanzar un mensaje, quiero recordar, pues, cómo era la vida de esta generación, de estas mujeres durante el siglo XX, que me parecen verdaderas referencias vitales, ¿no? Y que no quiero que se pierdan, ¿no? Porque yo creo que fue una generación que aceptó todo lo que les tocó y que no se resignó, ¿no? Que quiso para nosotros una vida mejor y que por eso hoy estamos aquí. Entonces, este es el propósito por el que escribo este género, ¿no? Y por qué cuento las historias que cuento. Entonces, lo que ya he contado está contado. Yo me pongo a escribir y doy lo mejor de mí. Y repaso, y repaso, y repaso 1000 veces la novela. Y trabajo muchísimo con Ana y entre las dos lo vemos, revisamos y pulimos para que ese mensaje que quiero contar llegue, pues, lo más directo posible al corazón y bueno, y que además, pues, técnicamente, ¿no? Pues que sea lo mejor que yo pueda dar. Y ahí está, ¿no? Esa es mi parte. Yo doy lo mejor de mí, estoy hasta que considero que está perfecto, hasta que Ana la ve también perfecta, perfecta dentro de lo que es perfecto una, una novela o lo que es perfecto cualquier cosa que hace un ser humano. Y hasta ahí es lo que yo puedo hacer, porque el resto ya no depende de mí, ¿no? En ese momento la suelto y confío que ese mensaje llegue, que la gente disfrute con ella, que le toque de verdad, que remueva sentimientos y que realmente ese homenaje, ¿no? En este caso que quería dar a la generación de nuestras abuelas se materialice cuando los lectores lean la novela. Y hasta ahí llego, ¿no? Al final es una, no sé si es una forma de vivir, pero es como yo veo las cosas. Uno hace lo que puede y luego ya el resultado ya no depende de mí. ¿Y cómo lo compagino? Pues con una jornada de trabajo estricta. Yo tengo mi horario de trabajo y tengo mi horario de familia, tengo mi horario de deporte, porque si no, con esta, con esta vida tremendamente sedentaria y muchas veces solitaria, pues es mi momento de ir al gimnasio
y ya está. Y eso es lo que es mi rutina, ¿no? Y trabajo 6 días a la semana, eso sí, sí os lo puedo decir, porque tengo familia numerosa y si no, no llego. Y ya está. Entonces, soy muy estricta, no es que escriba todos los días, pero sí trabajo todos los días. Ahora que estoy de promo, pues hay días que viajo, que estoy fuera o lo que sea, pues claro, esos días no puedo escribir. Y ya está, o sea, no hay más secreto que como compatibiliza todo el mundo que tiene familia, pues la vida, pues profesional, ¿no? Al final es los 3 las diferentes dimensiones que todos tenemos y que todos tenemos que hacer malabares con ellas, no tengo nada especial. Justamente antes hablabas de la importancia del mensaje, ¿no? Y cómo te planteabas cómo iba a llegar ese mensaje y cómo es transmitir ese mensaje. Em, lo sabemos los que hemos leído la novela porque nos regalas una nota, unas palabras dirigidas al lector ya en la primera página de la novela. Cuéntanos esa idea, ese mensaje que hay detrás de La niña del sombrero azul. Pues mira, el homenaje a nuestras abuelas es porque ahora, como os decía, yo tengo un niño pequeño de 7 años, ¿no? Y veo que en el colegio pues se esfuerzan mucho por dar referentes femeninos en la ciencia, en la literatura, incluso en la carrera aeroespacial, bueno, en todo, y a mí me parece muy importante, ¿no? Que las niñas tengan un referente femenino a quien quieran parecerse y que los niños tengan la referencia de que hay mujeres y hombres en todo, ¿no? Los niños y las niñas, y que les parezca lo más natural, ¿no? Que sea una generación que crezca con esto y que crezcan todos, niños y niñas, como compañeros, ¿no? Pero lo que veo es que, claro, se buscan, como tiene que ser en el cole, ¿no? En los ámbitos que ellos dan, en las matemáticas, en la informática, en la tecnología, en tal. Pero a la vez, creo que estamos viviendo un momento en el que, como siempre en toda la historia, buscamos referencias vitales, pero con todo el tema, pues, de las redes sociales, de tal, hay muchos ídolos, ¿no?, que aparecen un día y que parecen perfectos, ¿no? Y ahora la imagen se puede retocar tanto, la imagen personal, no solamente la estética, que a veces pienso: "Jo, estamos viendo a esta persona, ¿no? Y decimos, jo, pues sí, qué guapa o qué tal, o mira qué mensaje, o que te cuentan que, pues que medita, o que muchos coaches de paz interior, de cómo vivir tu vida y todas estas cosas. Y yo no tengo ninguna duda que muchos de ellos serán excelentes personas y que pueden ser referentes, pero también sé que muchos otros no, ¿no? Que rascas un poquito y se te viene abajo toda esa imagen. Y muchas veces, si miramos atrás en nuestras propias familias, ¿no? En las generaciones anteriores, podemos encontrar esas referencias vitales, ¿no? Esas referencias de ser feliz a pesar de lo que me toque, de entender que esta es mi situación y sacar lo mejor posible de la vida que tengo, ¿no? Y aceptar lo que viene y estar expectantes a qué es lo que ocurre en la vida y cómo vivo yo esto que me viene ahora, ¿no? Y eso que a mí me parece tan importante. Creo que precisamente esta generación del siglo XX fueron maestros en hacerlo. Y por eso un homenaje a ellos, ¿no? Por eso intentar darles un poquito de visibilidad que vaya, pues bueno, pues un poco en contraste con la otra visibilidad que tenemos hoy. Conste que a mí me gustan las redes sociales, que para mí son un lugar maravilloso para encontrarme con los lectores, pero también creo que trae esto, ¿no? Unas referencias que igual son más fáciles y que en cambio a veces piensas en tu abuela y seguramente haya mucho que aprender de cómo vivieron su vida. Precisamente María Luisa nos comparte un mensaje que te va a emocionar mucho sobre su Uy, abuela. Dice, a mi abuela que ha ujú, fallecido ahora en diciembre con 99 años, le leí Las herederas de la Singer porque ella no sabía ay, leer y me decía que era mejor que escuchar la radio y la televisión. Muchísimas gracias, María qué Luisa, bonito, por mira. compartir esto Bueno, no sé con si se nosotras, con todos nosotros, porque, bueno, la qué verdad bonito. que las herederas y también la niña tiene algo muy especial y es que nos une, como decía Ana, con las generaciones anteriores. Yo soy la primera que cuando leí las herederas,
Llamé a mi madre y le dije: "Mamá, este fin de semana te llevo un libro, tienes que leerlo", ¿no? Y con la niña me ha vuelto a pasar igual, y me imagino que a todos vosotros os pasó eso, ¿no? Que no es una lectura que uno se la quede solo para sí mismo, que eso ya es maravilloso, sino que Annalena nos invita a compartirla con el resto de personas, ¿no? Madres, abuelas, hermanas, y eso, Ana, te tenemos que dar las gracias todos y todas porque es muy especial lo que nos haces sentir. Em, Las las también gracias nos... las doy yo, que me parece lo más bonito del mundo, que las historias que yo escribo, que eso, que al final estoy aquí detrás de una pantalla, ¿no? Que estoy contando lo que a mí me sale del alma. Ver que luego eso se puede compartir en familia, entre diferentes generaciones, o sea, es como el chute de motivación de que lo único que quiero es volver a ponerme y seguir escribiendo para seguir dando, pues eso, al final una fuente de recuerdos, porque entiendo que lo que se comparte luego en familia son los propios recuerdos y las propias historias de cada familia que ha leído el libro. Y eso ahí, en ese momento, es cuando se produce la magia. Totalmente. Justamente Eva Martínez nos dice, leer tus libros es volver a mi infancia y juventud. Soy de Turón y también viví en Oviedo, así que tanto en Las Herederas como en La Niña del Sombrero Azul, todo me es familiar. Precisamente sobre Asturias nos preguntaban muchos lectores, nos preguntaba Flor, también Raquel, nos preguntaban qué tiene Asturias para que sea el escenario elegido en todas tus novelas. Cuéntanos. Algunos sé que sabéis la respuesta, pero cuéntanos, Ana. Bueno, yo nací en Asturias, entonces, lo que pasa es que me vine con 18 años, yo vivo en Madrid, me vine aquí con 18 y ya no volví. Yo, de hecho, bueno, pues vuelvo cuando vuelvo como una turista, porque no tengo casa allí ni nada. Mis padres murieron, ya no tengo tíos, ya no tengo nada. Pero yo no sé qué tienen los recuerdos de la infancia, que son los que más tiran, por lo menos de mí, ¿no? A la hora de escribir. Entonces, son escenarios que recuerdo con total nitidez, ¿no? Recuerdo mucho mejor aquello que igual lo que hice la semana pasada. Bueno, que igual seguro que lo recuerdo muchísimo mejor. Entonces vuelvo una y otra vez a esos escenarios. Luego tiene mucho que ver con que todas estas historias que plasmo era de gente de allí. Lo escuchaba tanto en las herederas, toda la parte minera que escuchaba de mi padre, como en la niña, toda esta parte que escuchaba de las modistas, ¿no? Y de las clientas y de las costureras. Entonces, claro, ellas lo que contaban había sucedido por allí. Y claro, los hechos, trasladas las emociones, pero los hechos cuanto más pegados están al lugar donde ocurrieron en realidad, pues más realistas son también, ¿no? Aunque luego llegan lectores y me dicen cosas como: Jo, cuando veía a tus protagonistas cosiendo, pues, alrededor de la cocina de carbón, yo me imaginaba, pues, este caso me acuerdo de un lector de Córdoba. Dice: "Yo solo estaba viendo a mi madre cosiendo con las otras mujeres del pueblo en el patio de los limoneros", ¿no? Claro, pues, donde cosían allí, ¿no? Al final son escenas que se trasladan, pero yo creo que las voy a contar mejor si las dejo en el mismo lugar en el que efectivamente sucedieron y donde yo las veo en mi cabeza, ¿no? Porque es donde era la imagen que cuando ellas hablaban a mí se me formaba en la cabeza, supongo, por cómo lo describían. Por eso vuelvo una y otra vez allí. Aunque Bueno, bueno, este libro, para los que no lo hayáis leído, se mueve por Rusia y una de las 7 partes que tiene, hay una parte entera que sucede en Cuba, hay también una parte en Madrid, o sea, nos movemos. Pero sí que es verdad que siempre hay un core, ¿no? Un corazón de la novela que nace en Asturias. bueno, Raquel nos dice que la tierrina tira, tira. Sí, tira, tira. Siempre tira. También Araceli nos envía saludos desde Alemania, saludos Desde también el club de lectura, qué el bueno. Club de Lecturas de Alemania, sí. Lorena nos dice, cuando yo leí Las Herederas, se lo dejé a mi madre, a mi hermana pequeña, ella se lo dejó a su jefa y yo la recomendé a varias clientas. A Qué todas bueno. nos encantó. No dudé en regalarle a mi madre La Niña del Sombrero Azul según salió a la venta.
También nos dice María, dice, me encanta escuchar a mi abuela todas las historias que me contaba de haber vivido 3 guerras y leer a Manuela me ha traído tantos recuerdos tan hermosos. Mil gracias, Ana, Ay, te dice. eso, muchas gracias a vosotros, de verdad. También María Luisa nos dice, o escuchar a Elena Francis en la radio mientras mi madre estaba en la cocina. Así Elena será, Francis tiene un momento en La Niña del Sombrero Azul muy importante. entrañable. Cuéntanos un Sí. poquitito, un poquitito. No sé si es entrañable, pero bueno, tiene un momento de protagonismo que es importante. Sí, si quieres explica un poquito para los que están desde Latinoamérica el personaje de Elena Francis y cómo encantaba alguna bueno, hubo aquí un tema de debate para nuestras protagonistas, ¿no? Hubo. Hay un tema de debate porque a Manuela, la protagonista, le gusta escuchar a Elena Francis como a tantas mujeres, a tantas madres y a tantas abuelas. Elena Francis, no sé si por si se ha conectado gente más joven, tenía un programa en la radio en la que las oyentes le escribían pidiéndole consejo para cosas diversas, ¿no? Pues de la vida familiar, doméstica y demás, y ella respondía. Entonces, fue un programa que estuvo muchísimos años en antena y que tenía muchísimo éxito, ¿no? Hasta que ya a finales de los 70, tal, con la transición, ya la sociedad española cambió mucho y eso decayó, ¿no? Y ya a primeros de los 80, no recuerdo ahora el año, pues se descubrió que Elena Francis no existía. Elena Francis era un grupo, además de hombres, ¿no? Entre ellos había un cura y, bueno, pues era un grupo de hombres que redactaba las cartas, pues según lo que en ese momento, pues en la dictadura se consideraba que era el lugar de la mujer, ¿no? Que era, pues eso, relegada al hogar, al servicio del marido y de los hijos, y en esa línea, ¿no? Iban los consejos de Elena Francis, que eran los mismos que daba la sección femenina de la Falange, ¿no? Entonces es verdad que Elena Francis tuvo cara, porque claro, ya empezó la televisión y esas cosas y se le llegó a poner hasta cara y por supuesto una voz, ¿no? De locutora, pero en realidad no existió. Entonces, bueno, pues todo eso aparece en la novela y efectivamente, pues hay opiniones entre las protagonistas y los personajes secundarios para todo, ¿no? Porque fue lo que hubo en la vida real con Elena Francis. Un gran momento de la novela con una de Momentazo. nuestras protagonistas, como dice María, hay alguna que es muy cándida y muy entrañable. Nos pregunta Lola, la parte de Cuba del libro, ¿de dónde te sale? Bueno, pues es que la madre de mi mejor amiga del cole de la infancia, vamos, de los 4 años, se había venido de Cuba cuando derrocaron a Batista, ¿no? Y bueno, pues contaba muchísimas historias. Esta no iba al taller de costura de mi tía, esta viene de otro lado, pero se llamaba Elena y era una mujer, pues, que es que bueno, era vecina pues claro, estábamos yo en su casa y su hija en la mía todo el rato y era una mujer muy, muy guapa, muy, muy simpática, muy cariñosa, que contaba historias que lo mismo, a mí me dejaba, yo me quedaba ahí escuchándola mientras su hija me tiraba de mí diciendo, vámonos a jugar, que mi madre es una pesada, ¿no? Y yo ahí me quedaba y le preguntaba cosas porque, claro, aquello era un mundo que para mí, lo que ella contaba, me parecía todo tan exótico, ¿no? Pues bueno, pues cuando hablaba pues de su vida, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que sucede en Cuba, pero sí que lo mismo, todas las imágenes, ¿no? Se quedaron en mi cabeza de lo que ella describía y que a mí me llamaba tanto la atención, que me parecía que Cuba tenía que ser tan, tan distinto a Asturias, que era lo que yo conocía en ese momento, que me fascinaba y de ahí salen esos recuerdos y lo mismo, claro, todo eso ha habido que chequearlo con la realidad de lo que ella contaba a lo que era Cuba en esa época que se ambienta en la novela, que es al final de la revolución, al final de los años 50.
Bueno, nos quedan 20 minutos. Yo os animo a aprovechar, a volcar en el chat las preguntas que os vayan surgiendo y así aprovechamos esta charla que estamos haciendo con Ana. Ana también está visitando algunas ciudades. De hecho, creo que tienes próximamente alguna presentación, algún encuentro con los lectores, ¿verdad? Sí, mira, vamos, el domingo voy a estar en la Feria del Libro de Lorca, que qué bonita la ciudad, no sé si hay alguien de Lorca por ahí. Y bueno, luego sí que es verdad que me voy a coger vacaciones en Semana Santa, porque volveré con fuerza, no, pues para irme en abril. Estaré en Ceuta, estaré en Badajoz. Y bueno, estaré en más lugares, yo os los voy poniendo todos en las redes sociales. Además, os anuncio, aunque no tenga las fechas, o sea, los detalles confirmados, sí que os suelo anunciar. Mira, las próximas ciudades son estas. Estaré en Barcelona para el día de De San San Jordi. Jordi. Y bueno, eso, pues estaré en diferentes lugares. Yo sí, pues eso, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn, donde estéis. Yo voy compartiendo en cuanto sé, ya pongo la ciudad y luego ya los datos concretos. Bueno, nos están preguntando también si vas a ir a Argentina, a la Feria de Guadalajara de México. Todavía creo que no está en agenda, pero Ojalá. sí, ojalá, ojalá. Pero sí que si seguís a Annalena en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, ella va anunciándolo todo y también ahí podéis compartir los comentarios si os ha gustado o preguntas, porque Ana también puede aprovechar para responderos. Pero bueno, ya que estamos, hoy aprovechamos. Hay algunas preguntas más por En aquí. la Nos Feria del preguntan. Libro de Madrid, sí, ahí estaré. En Novelda estuve el año, vamos, estuve con las herederas, qué guay, sí es verdad, tuvimos un rato estupendo ahí. Pues sí, la tendréis allí, ya os digo que va a recorrer bastantes ciudades. Seguimos con algunas preguntas que nos lanzan por aquí. Dice, llama muchísimo la atención la cantidad de datos históricos que aparecen en tus novelas y lo bien que están descritos los ambientes. ¿Cuánto tiempo te lleva a documentarte? Antes hablábamos del proceso de documentación. ¿Cuánto tiempo te puede llevar esto? Pues no va aislado de la novela, ¿no? De lo que es el proceso de escritura, pues no sé, hombre, es verdad que al principio lleva un poquito más, ¿no? Ahí igual pues un mes, 3, 4 semanas que está dedicado casi de exclusivo a ir teniendo documentación. Y luego te diría que el 50% más o menos del tiempo de escritura, o sea, del tiempo total de la novela, la mitad se dedica a documentación por eso, porque aquí hay que ver cada uno de los pequeños detalles que sean ciertos. No vale inventarse una calle o una, no sé, o una tienda o un evento o una cosa que no sucedió, ¿no? O una fiesta, tiene que ser lo que realmente había en el momento. Entonces, o un modelo de coche o un lo que sea, y hay cosas que se tarda bastante en encontrar. Muchas veces es mucho más fácil documentar los grandes acontecimientos históricos que los pequeños detalles que a lo mejor no se notan, ¿no? Pues que cogen el coche en no sé dónde, es el coche que había en tal momento que es adecuado para que tenga unas personas pues de la clase social pues que eran los dueños de ese coche, ¿no? O bueno, eso, o quienes vivían en tal calle de Madrid, cómo era el perfil de esos vecinos. Todas esas cosas son más difíciles porque no hay tanto dato. Entonces, bueno, pues requieren tiempo. Luego hay cosas, pues hay veces que tengo que hacer una consulta al archivo histórico de Salamanca y, por ejemplo, tarda bastante en volver. Entonces tengo que ir escribiendo por otro lado y a veces la respuesta es la que tú quieres y a veces pues te fastidian porque tú esperabas que fuera otra cosa, ¿no? Y eso, entonces, bueno, pues es un proceso eso que está muy mezclado, pero yo te diría que la mitad del tiempo.
Nos preguntan sobre México. Todavía no tenemos la fecha de publicación en México. Ahí sí están los compañeros de México todavía por darla, pero podéis seguir. Bueno, Ana lo anunciará en cuanto lo tengamos, pero aparte también podéis seguir a Penguin Libros en México, que también ellos van anunciando las novedades. Por supuesto, nos preguntan también por aquí sobre el cambio de thriller a ficción histórica. Esta es una pregunta que nos habían mencionado. También algunos recuerdan la época de Gracias San Sebastián, ¿no? Y que les ha encantado Las Herederas y La Niña del Sombrero Azul. Pero bueno, te preguntan ese cambio del paso del thriller a ficción histórica. Pues eso, llegó un momento, a mí, yo escribía, me puse a escribir policíaco porque a mí me encanta, o sea, yo de hecho los primeros libros que no fueron Mortadelo y Filemón que leí era Agatha Christie, una colección que había en mi casa, pero que había, eran unos libros así pequeñitos, yo creo que nos acordamos, ¿no? Que eran así como blancos y con una foto en la portada y había 80 y tantos títulos. Y yo no sé cuántas veces los leí esos libros y siempre me encantó ese tipo de novela y por eso empecé por ahí, pero es verdad que lo que os contaba antes, me costaba, ¿no? Meter el mensaje ahí. Me encantaba diseñar las tramas, pero también es verdad que me extendía, por ejemplo, mucho en la construcción de los personajes, ¿no? Yo creo que a pocos autores de novela policíaca le habrán dicho tantas veces como a mí su personaje favorito era la madre de la investigadora, ¿no? Entonces hubo un momento que necesité cambiar de género para poder contar aquellas cosas que quería contar y que os voy a ser honesta, al principio del todo tampoco me atrevía a contar, porque yo decía, estas historias de abuela cebolleta que a mí tanto me interesan, ¿le van a interesar a alguien, no? Está claro que sí que interesan, porque mis Mucho. historias, lo que me doy cuenta es que son las historias de mucha gente y de muchos países, ¿no? Porque son las historias de las familias pues normales, como era pues gente que trabajaba y salía adelante, ¿no? Como era mi familia y por eso cambié de género. Me sigue gustando el policíaco, me sigue gustando mucho. Es verdad que el policíaco que a mí me gusta es un policíaco que no es un policíaco súper sangriento ni bueno, pues que ahora es verdad que está muy de moda, ¿no? Es más la parte de la investigación porque lo que me gusta también en el policíaco es cómo se comporta la gente, ¿no? Es como una persona normal y corriente se puede ver en un momento en la necesidad de matar. Y eso, pero el cambio vino por ahí, vino por la necesidad de un género que me permitiera contar lo que a mí me apetecía contar. Nos quedan 10 minutitos, así que aprovecho para transmitirte algunas de las preguntas que nos van llegando por el chat. Ujú. Muchísimas gracias a todos por participar en el chat. Ay, Dolores nos dice, la historia de los niños enviados a Rusia, ¿cómo se te ocurrió que la hija de Manuela fuera uno de ellos? pues mira, entre todas esas historias que yo escuchaba, se hablaba de estos niños. Y hablaba, claro, de una cosa que a mí no solamente de los de Rusia, ¿no? De los niños que salieron en los barcos para niños, pues hijos de republicanos, y muchos niños huérfanos, para escapar, ¿no? Del horror de la guerra, para mantenerlos lejos por un tiempo. Y claro, yo que esto lo empecé a escuchar cuando yo era muy pequeña, yo recuerdo tener tener pesadillas, pero durante bastantes noches seguidas y despertarme gritando, porque claro, yo era muy pequeña y yo me imaginaba aquellos niños que los arrancaban, ¿no? O sea, que se iban, ¿no? Solitos, muchos de ellos, algunos iban con hermanos, pero otros no, y lejos de sus padres, y me horrorizaba, ¿no? Yo creo que supongo que el instinto de supervivencia hace que cuando seas niño no haya nada más horrible que te aparten de los brazos de tus padres y te dejen solos. Entonces eso se me quedó ahí súper marcado. ¿Qué pasa? Que claro, yo fui creciendo, mi vida fue esto y ahora no solamente veo el dolor y el sufrimiento del niño, ahora lo veo también desde el punto de vista de la madre, ¿no? Y, Claro. y- y de cómo se tiene que sentir una madre cuando suelta como Manuela a su única hija con 5 años y medio y además que la tiene que soltar, no os voy a hacer spoiler, pero que la tiene que dejar ir. Y además me impresionaba en concreto los de Rusia, porque salieron niños a muchos países, ¿no? Y de hecho los padres muchas veces, en ocasiones, ellos no sabían dónde iban a llegar los niños.
y unos fueron a Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, México. Lo que pasa es que cuando terminó la guerra, la mayor parte de los niños, ¿no?, de esos países devolvieron a los niños a España, a sus familias, pero los rusos no. A los niños rusos no los devolvieron, porque ahí estaba, bueno, estaba Stalin, estaba el Partido Comunista Español, estaba Dolores Ibarruri, y ellos confiaban en que esos niños que ellos estaban formando, además, estaban destinando muchísimo dinero a esos niños, poniéndoles, pues, enseñándoles cultura española, con profesores españoles. De hecho, vivían mejor esos niños durante un tiempo que los niños rusos, porque los estaban preparando para ser los líderes del comunismo, de la implantación del comunismo en Europa, y eso iba a ser en España. Yo ya entiendo que en ese momento lo único que pensaron es que, pues, que la dictadura se iba a alargar 40 años. El caso, que es lo que importa, no la gran historia, sino la historia pequeña, es que esos padres, a los que los niños llegaron a Rusia, sin que ellos cuando los soltaron supieran nada de lo que iba a suceder, cuando todo el resto regresaron, los suyos no volvieron. No volvieron hasta 2 décadas después los que volvieron, ¿no? Y claro, ya llegaron convertidos en adultos. Esos niños nunca, ya, ellos nunca volvieron a tener a sus niños con ellos, ¿no? Y bueno, pues me parece una de las cosas, hay muchas cosas duras, ¿no?, que pueden pasar en la vida, pero esto, o sea, me parece emocionalmente de una dureza tremenda, y por eso quería contarlo, porque esta es la historia también de mucha gente. Fueron muchos miles de niños los que se fueron en los barcos de diferentes puntos de España, y muchos miles de madres, ¿no?, que se quedaron sin esos críos. Y ahí está. Y por eso lo plasmé en La niña del sombrero azul, porque para los que no la hayáis leído, La niña del sombrero azul no es la protagonista de la historia. La protagonista es Manuela, la madre de la niña del sombrero azul, que es la que envían a Rusia con 5 años y medio con su sombrerito azul. La verdadera protagonista, totalmente. Em, Vamos con las últimas preguntas. Pregunta María, tengo curiosidad con la portada. ¿La tenías clara desde el principio o al contrario, la decidiste cuando la finalizaste? Bueno, yo en la portada no tengo ningún mérito. Es preciosa, absolutamente preciosa. Pero eso es los diseñadores de Grijalbo, que siempre hacen magia. Es verdad que os confieso que uno como escritor siempre tiene alguna idea en su cabeza, que yo siempre intento quitarla porque sé que eso no es cosa mía, pero siempre te viene algo. Lo mejor de todo es que cuando te llegan ya las pruebas de portada, cuando Ana me las envía, siempre, claro, es muchísimo mejor de cualquier cosa que yo hubiera podido imaginar. Pero yo creo que eso, lo de cómo se hace una portada, os lo puede contar mejor Ana, porque yo no tengo ni idea, o sea, ni idea de cómo lo hacen. Solo veo el resultado y me maravilla. La verdad que contamos con un equipo fabuloso en Grijalbo, en Penguin. En este caso con Yolanda, que es maravillosa, ha trabajado con las portadas de Ana y es una diseñadora que se implica muchísimo, que lee las novelas, pero es que además rasca en la esencia, rasca en el mensaje, que es lo que decíamos antes de la importancia que tenía el mensaje en esta novela. Y por eso cuando nos la envió es que sabíamos que a Ana le iba a encantar y que os iba a encantar a vosotros porque es preciosa, pero es que además nos adentra, ¿no? Nos invita totalmente a descubrir quién es esta niña y como bien decía Ana, esa madre, ¿no? Que la abraza. Así que muchísimas gracias también. Yo le transmitiré a Yolanda, pero como siempre decimos, hay todo un equipazo detrás de la familia de Grijalbo y que nos encanta acompañar a autoras como Ana. Rescato alguna pregunta, disculpadme si me dejo alguna de por arriba, pero voy haciendo revisión, Ana. Y dejo por aquí una que decía, nos preguntaban, antes lo explicabas un poquito, ¿no? De si tienes alguna idea sobre tu próxima novela, que decías antes que estabas trabajando en la idea. Lo que sí nos dice Eva es, danos la alegría de tener como protagonistas a mujeres como las de estas dos últimas novelas. Seguro que sí.
María Luisa nos pregunta, me gustaría preguntaros a ambas dos, ambas, si hay algún problema en que suba una captura, fotografía a las historias de Instagram mencionando este encuentro. Por supuesto, muchas Adelante. gracias por nos ponemos, sonreímos para la captura. Por supuesto que sí, podéis compartir, si queréis una captura, hablad. Sé que es un momento y por eso doy las gracias a Ana Elena por acompañarnos a los lectores, a todos nosotros hoy, dedicarnos este ratito porque sabemos lo importante que es para vosotros. Para nosotras Para mí. también es ideal poder charlar, compartir, ¿no? Estos momentos, porque Ana ha escrito la novela en soledad, vosotros la habéis leído en soledad, pero como con la costura, la literatura y historias de la grandeza como la niña del sombrero azul, realmente lo más bonito que tiene es compartirlo, ¿no? Como en ese taller de costura, lo que nos brindan los clubs de lectura es compartir con vosotras y vosotros esta lectura, ¿no? Las curiosidades, yo creo, Ana, para ti también es uno de los momentos también más especiales, ¿no? Hombre, claro, después de tantísimos meses encerrada en soledad, de repente poder hablar ya de la novela con personas reales, ¿no? Y poder compartir y con gente que la ha leído, que la va a leer, que tiene opiniones, porque al final yo cuento una historia, pero yo lo que veo es que la historia crece muchísimo. Cuando cada lector la lee, la historia se empieza a hacer cada vez más grande porque se va llenando de las experiencias de los demás, ¿no? Incluso, pues claro, hay cosas que yo no he visto cuando he escrito y me sorprende a veces charlando con lectores que me cuentan algo y yo digo, anda, pues es verdad, ¿no? Y llega un momento que ya da igual quién la haya escrito y quién la haya leído, porque es una historia que se va construyendo y se va haciendo más grande al compartirla. Por eso me gusta tanto cuando la gente me cuenta que la ha compartido con su madre, con su abuela, con su hija, con su amiga. Me parece una pasada, porque ahí es donde cobra vida, ¿no? Más allá de lo que yo haya podido contar. Totalmente. Ten muy segura que la vamos a compartir, ¿verdad que sí? Que la vamos a compartir con muchísima gente porque yo creo que todo el mundo que la lee se queda encandilado y necesita lo que tú dices, compartir, charlar de la novela, de cada página ahí, ¿no? Esas curiosidades, esas escenas maravillosas que nos has regalado. Araceli, que era del Club de Lectura de Alemania, nos dice que leyeron Las Herederas en el club. Sí. Si tenéis clubs, es precioso el poder compartir esto, ¿verdad que sí? Y que esperan leer también La Niña del Sombrero Azul. Y yo Eh, encantada de volver a conectarme con vosotros, que además es un club con gente de 14 países diferentes y eso me parece una pasada, porque que al final da igual, ¿no? Donde en los seres humanos, las emociones que nos despierta la historia y los recuerdos que nos trae son tan parecidos, ¿no? Que es una pasada juntarnos en los clubes. Así que, por supuesto, cuando queráis. Nos pregunta así Ainhoa rápido, las novelas son preciosas y no hay nada mejor que un libro, pero ¿y si algún día te proponen una película? ¿Qué te parecería la idea? Buah, me encantaría. Así que nada, si conocéis a alguien interesado, ya sabéis. Totalmente. Aquí estamos muy a favor de ver Sí, cobrar vida también en la pantalla, tanto a las herederas como a la niña del oh, sombrero azul. Nos claro. encantaría, nos Se trata encantaría. de eso, de amplificar el mensaje, ¿no? De que llegue. Entonces, yo no tengo sentido de propiedad sobre mi historia, ¿no? No es esta es mi historia y no se puede cambiar nada, al contrario, lo que os decía antes, lo que quiero es que crezca, lo que quiero es que a cada uno, que de esos recuerdos que yo he volcado ahí, los multiplique con los suyos por todos los que pueda y que cuando se compartan todavía salgan más y que si alguien hace una versión para la televisión o para lo que sea, que enriquezca la historia, ¿no? De eso va, es echarla a rodar y que viva sola.
Muchísimas gracias a todos por este momento. También de verdad es un placer para nosotras. Seguro que me he dejado alguna preguntilla por allí. Como os decíamos antes, si os habéis quedado con ganas, y disculpadme si me la he dejado yo, pero sé que Ana estará encantada de que también le podéis enviar a través de Instagram y Twitter, Hombre, decíamos claro, antes, y sé que ella va a estar encantada de poderosla contestar si me he dejado alguna por ahí arriba. Entonces, muchísimas, bueno, ya ves, Ana, que te dan muchísimas las gracias gracias a vosotras. por este encuentro, pero sobre todo por las novelas. La verdad que vamos a repetir, ya sabéis que en Penguin fomentamos este club de lectura que vamos haciendo mensualmente clubs de lecturas con los compañeros, con las novedades que hay de la casa y que siempre es un placer para todos nosotros compartir, como lo hemos hecho hoy con Annalena. Esperemos que pronto nos volvamos a ver, ya sea en distintas ciudades, en personas, y si no, pues nos vamos viendo por las redes o leyéndonos. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos estas novelas tan maravillosas, estas historias, estas mujeres que la verdad que nos hacen sentir, nos hacen emocionarnos y nos hacen disfrutar de la lectura como se merece, ¿no? Y muchísimas gracias. A ti y a todos los que me leéis, a todos los que os habéis conectado hoy, que nos habéis acompañado, porque al final yo puedo escribir porque vosotros os emocionáis con lo que escribo, así que soy yo quien os da muchísimas gracias y espero que sigamos juntos a través de muchísimas historias. Así que un abrazo súper fuerte. Un abrazo.